Buenos días, bienvenidos a todos a un nuevo webinar de Observatorio de Recursos Humanos. Estaréis viendo que ya no estamos siendo tan prolíficos con los webinars, pero sí los que hacemos están muy o cada vez más aterrizados a las necesidades que tenéis vosotros en vuestro día a día. Hoy vamos a hablar del rol de recursos humanos como poderoso gestor del cambio, pero lo vamos a hacer de la mano de una persona que, independientemente de que ahora esté en el otro lado de la realidad, en el lado de la consultoría, conoce muy bien la función porque ha pasado por ella, ha estado bastantes años al frente de departamentos de recursos humanos y bueno, lo ha hecho además en un país muy distinto al nuestro, cosa que nos enriquece también mucho, como es México. Bienvenido, Julián Pérez Duarte. Julián, Gracias, Julián es licenciado en Administración de Empresas por el ITAM de México. Os leo un poco su currículum para que veáis lo importante que es ser, porque además cuando lo escuchéis lo vais a entender, lo importante que es tener una visión mucho más amplia de las cosas y una formación también amplia. Como os decía, es licenciado en Administración de Empresas, es maestro en Filosofía, aquí empieza a llegar lo bueno, por la Universidad de Anáhuac, también en México, es emprendedor, consultor de transformación organizacional, ha sido director de Mercadotecnia y Relaciones Públicas en SAP para México y Centroamérica. También ha sido director corporativo de capital humano para Latinoamérica de una compañía que se llama Axity. Actualmente es instructor certificado en ProSci o ProSci, como queráis llamarlo, y es también director de esta compañía en Iberia, que además recientemente, bueno, la llamábamos Faculta, pero como acaba de ser adquirida directamente por la multinacional norteamericana, pues ya opera con este nombre. Pues yo tengo muchísimas ganas de conocer en vivo y en directo tu presentación. Ya he tenido ocasión de verme el PPT, pero claro, ahora me falta la parte que lo enriquece, que es la que tú vas a aportar. Los mandos son todos tuyos, Julián. Bienvenido. Maite, muchas gracias. Gracias a todos vosotros por su tiempo. La verdad, hemos preparado estos mensajes honrando el esfuerzo que van a hacer para escucharos. Y esto es muy relevante porque el tema es cuál es el rol de recursos humanos en estos momentos que estamos viviendo. Y yo cuando inicié en mi vida profesional, inicié como capturista en Grupo Vitro, una empresa importante a nivel mundial en temas de vidrio y plástico. La persona de sistemas era el capturista o era el que hacía la infraestructura de los equipos bueno, no tenía ninguna posición relevante. Y conforme fueron pasando los años, ahora son los directores de innovación, los directores de transformación, porque tienen la tecnología y las herramientas y son brazos derechos del consejero delegado, del director general, etcétera. Entonces, la evolución de recursos humanos creo que es muy parecida y lo vamos a comentar en este webinar. ¿Y qué podemos hacer para aquilatarla, para aprovecharla, para trascender realmente en esto? Van a ver que tengo información de Ernst & Young, de McKinsey, de Deloitte y por supuesto la nuestra de ProSci, que es muy relevante para enriquecer esta visión que tenemos. Y me llamó la atención este estudio de EY que estaba publicado en 2016. En los próximos 5 a 10 años, los que son audaces y capaces de aceptar la disrupción y transformar, y estamos hablando de la palabra transformar, la forma en que todos operamos, serán los ganadores. Y en esa estamos. O sea, lo hemos visto en esta pandemia. Y el estudio de 2021 de Deloitte habla precisamente de eso. Y solo el 15% de las empresas que participaron, creo que 6,000 empresas, se sentían listos para haber enfrentado esta pandemia con éxito y lo lograron. Pero la pregunta para vosotros es, ¿podríamos haber estado mejor preparados? Entonces, pretendo estar hablando con vosotros, que son gente de recursos humanos, gente de gestión del cambio, directores financieros y directores generales de compañías. Honestamente, que si volviéramos a vivir, que estamos a 1 año del confinamiento, ¿cómo nos hubiera gustado llegar a ese momento? ¿Y qué tenemos? Y aquí les quiero pedir que esto sea una charla, una interacción, y usen su móvil para poder entrar a www.pole.com, que está arriba en la pantalla, lo podéis ver aquí, que está aquí arriba en la pantalla, pole.com Faculta Group.
pongan ahí olep.com/facultagroup. Háganme el favor de participar y de compartir y que se vuelva esto un diálogo de colega a colega, de experto a experto. Ponen su nombre y dicen, ¿cuál era el rol que desempeñaba Recursos Humanos antes de la pandemia? Damos unos segundos para poder entrar y yo confirmo que sí, ¿cuál era el rol que desempeñaba? ¿Cuál dirían ustedes? Gestión de la plantilla, ligado al desarrollo. Sí, el tema también operativo, búsqueda de talento, exploración de la digitalización, gestión de proyectos horizontales, hacer el plan de carrera. ¿Se acuerdan del ciclo de vida, no? Del colaborador desde que entra hasta que sale y cómo mantenerlo, formación, y mucho de lo que hacía también era recibir peticiones de las áreas y darles servicio, ¿no? El onboarding. Era un área de servicio reactiva que tenía que tener muy claro su rol. Todo menos gestión del cambio, sí, por supuesto. Y esa es la oportunidad que quiero compartir con vosotros en este taller y decirlo desde nuestra perspectiva de consultor que ayudamos y colaboramos con cientos de empresas alrededor del mundo, ¿no? La vida de nosotros es como vida de perro. Un año de vida normal son 7 para nosotros, la verdad, de la cantidad de experiencias, y esto es lo que quiero compartir con vosotros. Resolver problemas. Muchas gracias. Y ahora la siguiente pregunta es, ¿qué rol, con todo lo que hacía, qué rol ejerció realmente Recursos Humanos durante la pandemia? Cambié la pregunta. ¿Qué rol ejerció? Y de veras, infinitas gracias por su participación, porque además ustedes mismos están viendo y compartiendo lo que están viviendo vuestros compañeros y otras organizaciones. Acompañamiento emocional, muy importante eso de contingencia, apoyo a empleados, mantener la motivación. El recuperador, sí. Un partner. Yo diría que con todo esto se vio la importancia, o sea, la verdad las organizaciones vi que voltearon a Recursos Humanos y dime cómo gestionar ERTES, y dime cómo gestionar a las personas, cómo hacer el cambio de que antes no era posible irnos a casa y ahora de un día para otro nos fuimos a las casas con todo, formación, organizar teletrabajo. De veras que padecimos fuertemente, apoyar a lograr la transición del cambio. Coincido con vosotros. Ese fue el rol. Entonces ya no era un rol administrativo, ya no era un rol necesariamente reactivo o operativo, ¿no? De gestión del ciclo de vida. Era manejar la pandemia. Y en ese momento me imagino y vi a directores de recursos humanos sentados en la mesa planeando estrategias, asesorando a las personas, diseñando cosas que no se hacían antes de la pandemia. Empezaron a tener todavía un mayor nivel de voz y voto. Y dependiendo la empresa en la que estéis, puede ser diferente el nivel. Pero en general es algo que aquí habéis descrito vosotros. Y miren este estudio también que me encantó, ¿no? que me gusta muchísimo, donde en 1920, 1930, la prioridad del negocio, y ahorita para 1921 en adelante les voy a pedir que contestéis, prioridad del negocio, ¿cuál sería? El enfoque de recursos humanos, ¿cuál debería de ser? Y el título del área también. Y en los 20 era en área personal, crecimiento orgánico, nuevas tecnologías, si así se pudiese llamar, ¿no? En esa época, y ciertamente sí, a su nivel, contratación y formación, ¿vale?
Luego, de 1940 a 1970, ya un periodo más largo de años, entonces estábamos hablando, su prioridad era diversificación y prepararnos para la competencia. Entonces, ellos tenían que ser productividad del empleado, negociación laboral, y el título del área era relaciones con los empleados, relaciones laborales. Todavía a mí me tocó, cuando elegí qué estudiar, había una área de licenciatura en relaciones laborales, que después eso ya creo que no existe, ¿no? Y de los 70 a los 90, entonces la prioridad del negocio era la competencia internacional, reestructuras, economías de servicio, y entonces recursos humanos prestaba el servicio de reducción de personal, generar engagement, generar desempeño y cuidado con las compensaciones. Y entonces se llamó la gerencia de recursos humanos. De ser ya una jefatura en el periodo previo, ahora ya tenía un nivel de gerencia, y vemos cómo va evolucionando. Del 2000, de cerca de los años 2000 al 2010, ya venía el tema grandísimo de la globalización, la innovación, la reinvención, economía del conocimiento, y empezamos a ver que el enfoque era desarrollo de talento, desarrollo de líderes, estrategia global de recursos humanos, empezó el tema del coaching, de fortalecimiento del liderazgo, etcétera, de una manera muy clara. Y entonces viene HR Business Partner, consultor de recursos humanos o inclusive Chief HR Officer. De los 2012, 2020, en la época que estamos, ya la prioridad del negocio era la complejidad de la operación, los crecimientos, los despliegues, la competencia internacional. Había crecimiento sostenido y cumplimiento de las normas. El enfoque de recursos humanos era el manejo estratégico de la fuerza de trabajo, la marca del empleador, la gestión del cambio. Y conociendo diferentes partes del mundo, hemos observado, y lo van a ver más adelante, los diferentes niveles de madurez en gestión del cambio, porque hay unas organizaciones que ya tienen su área de gestión del cambio y hay otras que no han oído hablar de eso, o es una función secundaria, o es algo que se toma en momentos específicos o de mucha emergencia. Pero el título del área ya es Chief Talent Officer, Chief People Officer, Chief Leadership Officer. Entonces viene a tener una relevancia mucho más trascendente que en los 20, ¿no? Porque el entorno cambió. Pero en el 21, después de lo que hemos vivido y en adelante, ¿qué dirían? ¿Cuál diría que debe ser la prioridad del negocio ahora? ¿Cuál es el enfoque y cuál es el título del área? Si me hacen favor otra vez de tomar sus móviles y compartir cuál dirían que debería ser el título o la situación de prioridad del negocio, el enfoque y el título del área. ¿Qué cambió? Y esto realmente es algo que no se ha escrito, pues lo estamos escribiendo con vuestras respuestas. Bienestar del empleado. Y es parte de nuestra investigación de mercado, ¿no? ¿Cuál debería de ser en estas épocas? Compromiso y productividad, gestión sostenible, y ahí la palabra sostenible es impresionante, la transformación cultural, porque cuando cambia el entorno deben de cambiar nuestro mindset, del cual vamos a hablar más adelante, nuestras creencias a partir de las cuales actuamos, quizá localizar talento, pero vemos en la cantidad en Observatorio de Recursos Humanos, Maite, tu revista, ¿no? Hablamos de upskilling, reskilling, viene el tema de reestructura, mira, perfecto, viene el tema de reestructura completa de las áreas. Estamos teniendo llamadas donde decir, necesito que me ayudes a gestionar, no un cambio, el cambio, no los cambios, el cambio de estructura, de paradigma, de forma de operar. Precisamente nuestros modelos mentales, nuestro mindset es fundamental, es análisis de datos, es transformación digital, por supuesto que sí. Eso es lo que están demandando, ¿no? Y es el momento de que hay que hacer un alto después de esto y decir, bueno, si ya todo cambió, ¿qué debe de cambiar en mí? ¿Qué debe de cambiar en mi área? En mí como persona
en mí como mis actividades diarias y el enfoque hacia cuál es el objetivo y también dentro de la empresa cómo puedo yo colaborar al respecto, ¿vale? Muchísimas gracias por vuestros comentarios. Y entonces, ahí lo que quiero poner en la mesa es que ese es el tema de Harvard Business Review, ¿no? De generar el cambio. Y dice, como Chief Human Resources Officer, ¿no? Y otros líderes no deberían hacer nada menos que reimaginar los principios básicos de la organización. Si el entorno cambió, si el mercado cambió, si la forma de trabajar cambió, no podemos hacer parches, vale la pena hacer una transformación completa. Desde un sistema de gestión basado en reglas antiguas a modelos emergentes, creativos, adaptables y flexibles. Una jerarquía que resuelve la uniformidad, redes de equipos, una nueva forma de colaborar. Entonces las preguntas es, bueno, ¿y cómo vas a saber que las personas están trabajando si están en su casa? Ahora no te cabe la menor duda que estamos trabajando y más horas, ¿no? Y además cuidando a los niños y el perro y las compras y cosas de la casa 24 horas. La burocracia y el control al propósito corporativo que impulsa los movimientos comerciales audaces. De decir, aquí se hace por las reglas y aquí hay control, ¿a qué pretendemos lograr? Y el tema del propósito, hay una lámina que quiero compartir, es fundamental porque este es donde va a sacar la energía vital de la empresa, toda la pasión que se necesita, toda la energía extra, el engagement, viene de esa alineación del propósito. ¿Para qué me levanto todos los días para ir a trabajar? De un enfoque de competidores a colaboradores del ecosistema, el mismo competidor que saca una innovación, cómo crezco yo, cómo aprendo, cómo mejoro, qué está viendo el competidor en el mercado y qué no estoy viendo yo, y nos ayudamos a crecer, básicamente con la competencia sana usted gana, podríamos decir. Y así las empresas más humanas, inspiradoras y colaborativas, estamos empeñados en crear esa experiencia para que la experiencia de los empleados sea significativa, y eso redunda en el beneficio, en la productividad de que estábamos viendo. Pero no hacerlo como un medio, sino que realmente una empresa completamente humana que tiene al centro a la persona se rediseña y se reinventa en función de ello, no como add-ons, no como parches. Y ahorita os los voy a comentar, ¿no? Y el nuevo enfoque de recursos humanos de una función de servicio, que ciertamente la pandemia fue una prueba de fuego, nos brindó la oportunidad para decir borrón y cuenta nueva. De una función de servicio donde te piden las áreas a una función estratégica, donde tú propones y tú ayudas a gestionar el cambio en los líderes de cómo trabajar de una manera, de cómo conectar con la gente a través de las pantallas, de cómo saludar, de cómo utilizar la tecnología. Y eso se vuelve tan importante en la operación y en el éxito de la compañía, que no es otra cosa que una función estratégica. Y entonces eso permite dar forma a una organización más dinámica para enfrentar lo posterior de la crisis. Desde esa perspectiva, dice también en McKinsey, durante los próximos 2 años, las iniciativas de liderazgo, de cultura y de experiencia de los empleados son sumamente importantes. Pero yo quiero recalcar en esto. Cuando tú estás trabajando como recursos humanos en liderazgo, cuando estás trabajando en la cultura y en la experiencia de los empleados, lo que necesitas y lo que a fin de cuentas estás haciendo es un cambio de la forma como hoy lideras a tus equipos a la forma como se necesita liderar en estos próximos años. De la cultura como la tienes hoy a la cultura que el entorno, las tecnologías te están demandando. Y de la experiencia que hoy vive un empleado, que tenías que tener un lugar bonito, una sala para las mamás, una serie de cuestiones, ahora es la experiencia completa donde quiera que estén. Lograrlo con éxito depende de tu capacidad para gestionar ese cambio, que no es lo mismo a la capacidad para realizar el proyecto de cambio de liderazgo, sino cómo lo abordas para que eso permanezca en el tiempo. Y esto es de lo que estamos hablando, es algo que viene en el reporte, pero viene entre líneas y dice, sí, muy fácil hacer un programa de liderazgo,
pero lo que estás haciendo es cómo lo pones, de la forma de liderar actual y cómo haces y logras que una persona logre ser líder de una manera distinta, en la distancia, con diferentes generaciones, con nuevos temas como integración, como equidad, como igualdad, etcétera, con normatividad. Entonces, ahí hay que gestionar un cambio. Y eso es lo que nos saltamos, damos por hecho. Vamos a un programa de liderazgo, vamos a un programa de cultura. Sí, hazlo, pero ¿cómo gestionas que las personas pasen de ser y actuar de la manera A, actúan como en la forma en cómo se los estás presentando? Eso es sumamente importante, porque si no hay capacidad para impulsar los cambios, no se podrá lograr nada nuevo. ¿Me siguen? ¿A dónde vamos? No se podrá lograr cada nuevo si no hay esa capacidad para impulsar el cambio que quieran. Está abajo, es la plataforma. Si no tienes la capacidad de gestionar el cambio, por más programas que hagas, el resultado va a ser mínimo. Y vamos a ver cómo están, vamos a presentar los resultados de un estudio que acabamos de liberar, porque gracias Maite por tu apoyo que hicimos con la COE y nosotros, de cómo está la capacidad de cambio de las empresas españolas. Pero antes de llegar a eso, dice Deloitte en su reporte reciente, ¿no? Más que tener un plan para lidiar con lo inesperado, es necesario hacer un cambio fundamental de mentalidad. De un enfoque de mentalidad de sobrevivencia, o sea, hacer lo necesario para tener éxito hoy, cómo tener una mentalidad que nos permite utilizar la nueva realidad para reinventarnos completamente. Esto es un cambio. Entonces es muy fácil decir, mentalidad esta, mentalidad otra. Les voy a recetar una cantidad de formación para que se claren de que la nueva mentalidad debe ser, y no es así. Estoy viendo en cantidad de licitaciones del sector público que están saliendo actualmente y donde dice gestión del cambio, plan de comunicación y plan de formación. Eso no es gestionar el cambio. Así no se logra un cambio exitoso en las empresas. Y estoy viendo que se sigue tratando de improvisar, como si fuera un sentido común, que lo es, pero no, hay una estructura. Y ahorita vamos a compartirlo. De los roles tradicionales de recursos humanos, ahora se requiere que desempeñe un rol de generador y líder del cambio, no el tomapedidos de las áreas. Quiero mejorar el engagement, quiero mejorar la productividad. No, eres tú quien va y dices, yo te ayudo, yo sé a dónde va, yo sé lo que la gente está necesitando, permíteme ayudarte. Y esto es lo que analizo y veo. En mi rol de director corporativo en Latinoamérica, de una consultora grande, en gestión, en recursos humanos, primero cambié el nombre, ¿no? Capital humano. Y ahora debería de ser gestión de personas, más allá del recurso humano, porque para mí no es un recurso la persona. Yo no quiero ser un recurso para mi empresa, ¿vale? Quiero ser alguien que aporte, que atraiga riqueza, que genere. Entonces, esa mentalidad que tengo, ¿cómo le hago para que mis compañeros de finanzas, de operaciones, el director general la compre, la vea desde una nueva perspectiva? Y entonces hay que hablarles en su lenguaje. Si es el financiero, mira el retorno de la inversión de este programa, mira el retorno de la inversión de esta situación, mira, y lo ayudas en su proceso de cambio de mentalidad. Y ese es el arte del director de recursos humanos. El poder ir sembrando esas ideas y enseñando nuevas perspectivas que las personas, sus compañeros, no tienen por qué saberlo. No tienen realmente por qué saberlo. Y entonces es realmente poderoso ese tema. Entonces, con esta conciencia que tenéis vosotros en el área de business partners, en el área de recursos humanos, whatever, ahora, ¿cómo puedo yo no ser punta de lanza en este proceso de transformación? ¿Cómo puedo ayudar a cambiar esa mentalidad de sobrevivencia a algo de mediano plazo, a de prosperidad, ¿no? En inglés, thrive. Implica que la organización se haga profundamente humana y a partir de ahí se rediseña el trabajo en toda la empresa. Y profundamente humana no significa profundamente soft. O sea, la naturaleza de la organización es completamente humana, que para entenderla, porque no es sencillo,
los que no están relacionados con el DOIsmo, el desarrollo organizacional, venimos a hacer números y máquinas. ¿Cuál es el headcount? Y tomamos decisiones en base a insumos. En base a aquí entra esto, aquí sale esto, cuál es el costo, y nos convertimos en número, sin ver la materia que somos, lo existente, nuestra existencia. Entonces, cuando hablamos de programas de recursos humanos, estamos hablando de decir, vamos a hacer un programa de engagement, vamos a hacer un programa de clima, vamos a hacer un programa de cultura, como si quisiéramos ponerle atenuadores de lo duro que es el impacto del trabajo. En lugar de pensar desde afuera, ¿por qué no rediseñamos o reconsideramos el enfoque con el cual estamos viendo al ser humano que trabaja, que colabora? Sus necesidades existenciales, cruzarlas con las necesidades de la empresa, y se diseñan los puestos de trabajo de esa manera. ¿Cuáles son tus competencias? ¿Para qué eres bueno? ¿Qué te gusta? ¿Dónde desarrollas y te desarrollas mejor? ¿Dónde fluyes mejor? En ese lugar te voy a colocar. Y si tú tienes esta competencia, entonces te muevo a ese lugar para que puedas convivir. Porque si estamos hablando de retención de talento, oye, los jóvenes que entran, que tienen otra publicidad que reciben, otro modelo mental, dicen, no, yo no quiero ese tipo de vida. Y eso ha cambiado seriamente. Entonces, ¿cómo ayudar a la empresa a que se rediseñe el trabajo desde la esencia? Y empiezan a incorporar eso en los procesos de recursos humanos, desde la selección, contratación, evaluación, etcétera. Porque entonces es una forma diferente no solo de actuar, sino antes de la actuación es una forma de ser. El entorno actual de dinamismo extremo requiere coraje, juicio y flexibilidad que solo el líder como persona puede hacer para gestionar otras personas. No como números, no como monitos, decían en la universidad. Te contratas unos monitos y luego echas a la calle unos monitos. Son personas. Y eso ha sido una corriente en el pensamiento que está llegando hasta nosotros, los que sabemos de este tema, pero que no ha llegado a las áreas de finanzas y no ha llegado a la mente de muchos directores. Y eso es nuestro reto como gestores del cambio, empezar a trabajar en ese mindset. Y entonces, esto permitirá construir un propósito y un significado, ética y equidad, crecimiento y pasión, colaboración y relaciones de transparencia y de apertura. Desde esa perspectiva, estaba en un taller hace un par de años, facilitándolo junto con la Universidad Anáhuac, y les preguntaba, ¿cuál es el propósito de la empresa? Y los directores generales que estaban ahí, vender más. Bueno, y si vendes más, ¿qué vas a lograr? No, pues accionistas felices. Bueno, y si vendes más, ¿qué vas a lograr? Hasta después de mucho, y tuve que hacer una dinámica, a ver, si te murieras hoy, ¿qué van a decir de ti? Si tu empresa desapareciera hoy, ¿qué va a decir tus clientes de ti? ¿Me busco a otra? O, oye, esta empresa me proveía, me daba, me ayudaba. En ese momento se comprende el propósito de la organización. Pero a nosotros como recursos humanos empezar a hablar de esto, nos dicen, este sí que trasnochada se dio, que se fumó. Saberlo hablar, saberlo presentar en el lenguaje que entiende el financiero, el ingeniero, el director general, que quizá tenga otra generación, ese es el reto que tenemos, de cambiar el mindset. Y dice Tim Creasy, nuestro Chief Innovation Officer, dice, el liderazgo en el cambio consiste en decidir a dónde y cómo llegar ahí, pero la gestión del cambio garantiza que nuestra gente también llegue ahí. Podrán decir, va por acá, pero ¿cómo le hacemos para que las personas nos acompañen en ese cambio? Y yo estoy seguro, porque lo he vivido y porque vosotros me diréis, recursos humanos tenemos todos los medios para hacerlo. Pero ¿qué nos falta? Tenemos los medios, somos una función estratégica. ¿Cómo hacerlo? Y ya hemos ido hablando de eso, sobre todo en el tema de mindset, ¿vale? Para eso nos apoyamos en las mejores prácticas de investigación de Prosa, que a lo largo de 22 años, con más de 8,000 empresas participantes en todo el mundo, ha generado lo que son las mejores prácticas del cambio, the best practices in change management.
y estamos liberando los últimos resultados del último estudio. Cuando tenemos eso en nuestras manos es una ayuda grandísima, porque entonces ya puedo ver si quiero generar este cambio, me voy a mi libro de cabecera y empiezo a, mira, este es el proceso, este es el método, esto es lo que tengo que hacer. Ya dejo de estar inventando la forma de cambiar, porque ya hay un camino recorrido. Ya no empiezo de ensayo y error, ya no improviso. ¿Y qué nos dicen en esto? ¿Qué encontramos en común? Ustedes pueden googlear Change Management, gestión del cambio, y van a ver 1000 resultados, pero esto es muy pragmático. La gestión del cambio es aplicar un proceso estructurado. Paso 1, paso 2, paso 3, y herramientas para liderar la parte humana del cambio. Decía el otro día un director que no le estaban dando mucha importancia a un evento que íbamos a tener. ¿Qué porcentaje de un kickoff, no? ¿Qué porcentaje del éxito de tu proyecto de negocio depende que la gente lo adopte, lo utilice? Pueda, quiera y sepa, ¿no? Pues el 95%. ¿Y no vas a estar en el evento mañana? ¿O nada más 2 de esta sala? En ese momento el director general dijo, por favor, no es obligatorio, pero dense cuenta de la importancia de. Y dicho de paso, lo que nos dicen las mejores prácticas es que el éxito del proyecto depende, según las investigaciones de proyectos exitosos y fracasados, en más del 50% de tener un patrocinador exitoso. A nivel proyecto, entonces, es eso. Pero cuando estamos hablando de la posición que tendréis vosotros dentro de dirigir la estrategia, de ser una organización, un área estratégica, ya no estamos hablando de un proyecto de sistema, ya no estamos hablando, no, estamos hablando de desarrollar la capacidad de cambio a nivel organizacional como competencia para liderar un equipo. Y entonces estamos hablando de que la gestión del cambio a nivel organizacional tiene que ver con ser más competitivos como empresa para poder cambiar muy rápido. Y es una capacidad estratégica diseñada para incrementar la habilidad de cambio y la respuesta al mismo. Sumamente poderoso. Y además tengo un ejemplo súper claro. Estábamos justo hace un año iniciando un proyecto, una formación de mandos medios, de managers, de 50 managers que entendían, no sé, cerca de 1000 personas a nivel España, nos mandan a la casa. De un fin de semana a otro tuvimos que rediseñar el programa para hacerlo virtual y mantuvimos esa formación. ¿Qué sucedió? Que en una semana teníamos a 50 managers habilitados, no para gestionar sus oficinas, sus áreas, que eran comerciales, sino para gestionar a la fuerza de ventas en el cambio y asumir el rol de gestores del cambio de las iniciativas de recursos humanos y bajarla a toda la empresa, y no que recursos humanos o gestión del cambio cargara con esas actividades y responsabilidad. Es poner un motor en cada uno de los colaboradores que tienen gente a su cargo. Y así llegamos al 100% de los colaboradores de la empresa, porque el cambio se da uno a uno. El cambio organizacional es fruto del cambio individual. Y la forma de bajarlo es, según nuestros estudios, según nuestra metodología, un patrocinador comprometido y un manager que asuma esa responsabilidad y que lo baje. Y entonces, que sepan hacerlo y cómo hacerlo en sus diferentes roles, es la forma como recursos humanos pueden lograr que se habilite la organización como un tema completamente de competencia organizacional. El cambio fue muy distinto y lo que he visto al cabo de este año en las empresas que tenían esa competencia y que la estaban desarrollando, y más aún las que ya la tenían, ya veníamos trabajando desde antes, aquellas empresas que anotaron la matrícula del autobús que me atropelló. ¿Qué sucedió? Eso fue algo diferente y eso es precisamente la madurez en nivel del cambio. Y aquí quiero proponerles esto, no estamos hablando de cosas soft, aunque parezca, es hard y se mide. Podemos medir el nivel de madurez de qué tan habilitada está mi compañía para generar el cambio. Entonces, en estas Best Business Practices en Change Management de PROCI, nos habla de 5 niveles, donde ni se conoce
a que en algún proyecto, alguna vez un amigo me decía, es que yo sí estoy pensando contratar a Prosei para que me ayude en la gestión del cambio, porque este proyecto quiero que me salga bien. Porque ya me di cuenta que en los proyectos donde no se incorpora la parte humana del cambio, la gestión de las personas para que lleguen allí junto conmigo a la empresa cuando es necesario, estén habilitadas para ello, los proyectos que incluyen eso tienen más éxito que aquellas que no, por mucho, 6 veces más. Entonces, bueno, al menos en mi proyecto. Pero cuando empiezas a decir no solo en un proyecto como excepción, sino en más proyectos, en proyectos clave, en proyectos con este perfil, ya tienes un nivel 3. Y eso implicó que hayas empezado a desarrollar la habilidad de los directores como gestores del cambio y como promotores del cambio. Y ya hacemos 3 cosas, ¿no? Active and Visible, Build Coalitions y Communicate. Activos y visibles, promoviendo el cambio todo el tiempo, construyendo coaliciones, ¿no? Enrolando a personas para vender su visión, para ayudarles en sus dificultades para la transición, ir sumando gente y que así se vaya realmente cambiando el mindset de la compañía. Y cuando llegas al manager, que ellos asuman esa responsabilidad. Varios talleres me han dicho, es la responsabilidad del manager. Yo no sabía que era eso. Yo pensé que era nada más dar los números. Sí, los números, pero serán más cuando adoptes las iniciativas y colabores en las iniciativas de cambio de la empresa. El nivel 4, cuando eso ya se vuelve un estándar organizacional declarado. Esto no se hace un proyecto que no tenga estas características, ¿no? Y ya tenemos un enfoque común y me dicen, ya todo el mundo habla ADKAR aquí en la empresa. Qué bonito, porque ya sabemos que no damos una formación sin antes haber creado un awareness, un desire. Ya sé por qué voy a la formación, ya quiero ir a la formación, ya necesito la formación, etcétera. Y es el método ADKAR, el modelo de cambio individual, que de seguro habréis oído, y si no, ahorita lo vamos a ver. Y el nivel 5 ya es una competencia, pues con los ojos cerrados, ya ni pensarlo, no es decepción, y tengo habilitados a mis directores, a mis managers, etcétera. Entonces, vamos midiendo. Ahora, curiosamente, las investigaciones nos dicen que entre mayor nivel de madurez, tienes un nivel de éxito en tus proyectos mucho mayor, y eso es dinero. Y con esto convence a las personas que tienen el presupuesto, que logran el camino, ¿vale? Entonces, ahí es algo. Y además, otra cosa muy importante, que esto es medible y lo vamos midiendo. Se puede medir el avance. Y entonces, fijamos una fecha. Dentro de un año quiero pasar del nivel 2 al nivel 3. ¿Qué tengo que hacer? Y tenemos que trabajar en 5 áreas. En 5 áreas. O más bien se mide en 5 áreas. Hay un patrocinador, en el liderazgo de un patrocinador, hay alguien convencido y ha tomado la decisión de que se incorpore la capacidad de cambio en las organizaciones. Se aplica de manera estándar. ¿Cómo está esa aplicación? Hay un área responsable, hay una política, la gente sabe hacer el cambio cuando hablamos de competencias, sabe cómo liderar, sabe gestionar, sabe diseñar procesos de cambio en la organización y tenemos a los diferentes niveles formados. Ya es estándar, ya es política, ya se da por de facto en todos los proyectos, en cuántos sí, en cuántos no y en qué áreas. Y socialización, se habla en el comité ejecutivo del impacto del cambio de las personas, de esa entrada. Y luego tenemos que esos elementos se desarrollan, perdón, la alarma que está sonando, se desarrollan con lo siguiente. Tenemos estos 5 tracks con liderazgo, nivel de dominio de change management en patrocinadores ejecutivos y comité directivo. Proyecto, ¿no? Bueno, ya lo tenemos, hay que trabajar en ello. A nivel de proyecto, es un proyecto declarado de cómo vamos a manejar la organización, los proyectos, los programas, los portafolios. Tenemos la estructura, porque esto de madurez no es algo que se dé espontáneamente. Paso 1, paso 2, paso 3. Lo tenemos que convertir en un proyecto, ¿no? Tenemos que desarrollar la habilidad. ¿Quién necesita saber qué para lograr esa habilidad de competencia organizacional? ¿Cuál es la estructura y las redes de apoyo que tenemos que trabajar? Y entonces, ¿cuál es el proceso para hacerlo? De arranque de proyectos, de criterios de manejo del cambio, etcétera. Cuando tú institucionalizas esto,
estás ciertamente trabajando a través de estos tracks en lo que veíamos en la lámina anterior, en liderazgo, aplicación, competencias, estandarización y socialización. Con esto lo lográis. Entonces, eso le llamamos Enterprise Change Management y son elementos para el desarrollo de esa capacidad de cambio. Entonces, cuando hablamos en el título del webinar, que hablábamos cómo convertirse en gestión del cambio, estos son ciertamente pasos que podréis seguir. En esta encuesta de Deloitte del 2021, las 15% de las empresas del estudio dijeron que están mejor preparadas y se consideraban y aprovecharon esta disrupción positivamente porque tenían 2.2 veces más probabilidades de orientar mejor sus inversiones, porque lo podían hacer rápido, ágil, con todos y a tiempo. 2 veces más probabilidades de utilizar mejor la tecnología o implementarla rápidamente. 2 veces más probabilidades de reconocer la importancia de organizar el trabajo y casi 3 veces más preparados para aprovechar la adaptabilidad y movilidad de los trabajadores. Estas son empresas que estaban listas para gestionar los cambios. Las empresas hoy ya no hay, deben estar listas para gestionarlo. Que si la nevada, que si el temblor, que si el volcán hace erupción, lo que sea, tenemos que estar listos, inclusive que si se caen las telecomunicaciones, ¿no? Y el rol de gestión del cambio es quien lleva a la delantera, porque a fin de cuentas estos cambios implican personas. Y entonces nosotros, como expertos en recursos humanos, debemos de preparar el camino y no esperar a que nos lo pidan. Y entonces llegamos al comité ejecutivo y presentamos esto. Aquí, este es parte de ese estudio increíble donde encontramos que de las empresas españolas, el 57% no aplica gestión del cambio o lo hace de manera irregular e inconsistente. Esto impacta en efectividad, en rentabilidad, en negocio. Hay que trabajar sobre esto. Tenemos una gran área de oportunidad. Porque recursos humanos, al desarrollar esa capacidad organizacional, va a ser un facilitador de la agilidad de la compañía. Metemos programas de agilidad, pero sin gestionar el cambio de lo que eso implica. Reduce la saturación de costos cuando tengamos esa capacidad desarrollada, apoya la ejecución de la estrategia, crea una ventaja competitiva y, por supuesto, multiplica los beneficios de la gestión del cambio, porque no es algo aislado, es parte de la cultura. ¿Cómo le hacemos? Iniciamos construyendo el propósito. Me encanta el círculo de oro de Simon Sinek, ¿no? El por qué me levanto todos los días a trabajar es el propósito, es la razón fundamental de la organización. ¿Para qué existe? Hablamos de misión, qué hacemos, la visión, cómo lo hacemos, pero el propósito lo tenemos definido y declarado, porque es una manera automática de toma de decisiones. Me encanta la de Uber, evolucionar la forma en que se mueve el mundo. No es transportar a una persona, puede ser un propósito, pero ¿cómo nos movemos? Ahí va. O LinkedIn, crear una oportunidad económica para la fuerza de trabajo en todo el mundo. Todo lo que haces va orientado allá. Y cuando lo pones eso en la mente de las personas, estás logrando que saquen lo mejor de sí, porque las personas que ven por eso, que van a por ello, y por ello, que se ponen esa camiseta, son las personas que se acercan a esa organización y quieren contribuir y alinean su propósito personal de vida con el propósito de la organización, el propósito trascendente, facilitando una sesión de planeación en una empresa de aeropuertos que iban a construir un aeropuerto. Cuando se identifica que la construcción de un aeropuerto genera riqueza en la zona donde se va a construir, en ese momento sientes algo más bello que construir el simple aeropuerto. Estás generando condiciones de vida distintas y eso es lo que trasciende en la empresa. Ahora, explicárselo y ligarlo, eso no es fácil, es un arte, pero vosotros tenéis las competencias y las herramientas para lograrlo y aquí estamos viendo algunas de ellas. Cuando hablamos de mentalidad, de GC Index, es una herramienta fenomenal que utilizamos nosotros, donde estamos hablando de cómo nuestras creencias, nuestros supuestos que vienen de nuestra cultura, de dónde nacimos, de dónde si somos de campo, si somos de ciudad, si somos del extranjero, si somos locales, de cualquier parte de España, tenemos una forma de ver la vida. Y cómo poder ir, y eso genera conversaciones,
Y esas conversaciones se reflejan en nuestras inclinaciones, en qué somos proclives a, en cómo actuamos. Entonces, si quiero cambiar un comportamiento, por ejemplo, una perspectiva hacia el cambio, debo de trabajar en los valores y creencias. Y para trabajar en ello no es métete no sé cuántas horas de formación para hacer un lavado de cabeza. No, no, no. Es trabajar y es entender de dónde vienen esas creencias, de un marco de referencia que, si bien se estaba ya muriendo, con la pandemia se acabó y hay que construir unos nuevos marcos de referencia. Y eso no lo desaprovechemos, no lo desaprovechemos, ¿vale? Y entonces ahí vamos construyendo una mentalidad distinta. Cuando hablamos de que recursos humanos tienen lo necesario para influir en el proceso de cambio individual, estamos hablando que en la metodología de PROCI hablamos de 5 planes importantes para mover a las personas. De un plan de comunicación, qué va a hacer el patrocinador, cuándo, a quién va a decir, qué mensajes va a decir, el plan de coaching para que los managers acompañen a su gente con mayor dificultad en la transición, manejar las resistencias de las personas que no pueden, o que inclusive no quieren, o que no entienden el what's in it for me del cambio, y por supuesto el plan de formación. Pero va acompañado o va dentro de una estrategia de cambio que partes de un diagnóstico. Y te guías, tu torre de control es el famoso ADCAR, es el modelo de cambio individual, donde digo, no entres a un proceso de formación, de cambio, diciendo, ahí te va la formación en valores, ¿no? Que es knowledge. Y a ver, practica los valores. Cuando no entiendes, ¿y eso a qué viene? ¿Y a qué va? ¿Y por qué ahora? ¿Y cuál es el impacto y la trascendencia al respecto? ¿Vale? Eso es completamente distinto. Luego tienes, entonces lo empiezas diciendo awareness, ahí crear la conciencia del por qué ahora, qué pasaría si no. Y luego viene la invitación a las personas que debe de responder a un compromiso, ¿no? Se ve en un compromiso, en una respuesta, en una acción. Y ese deseo que generas, pues ciertamente depende de cómo le expliques y qué tan claro entienda la conciencia del cambio. Y como dicen en las siglas en inglés, what's in it for me? ¿Y yo qué gano con este cambio? Y yo digo, ¿qué gana mi empresa? ¿Qué gana mi área? ¿Qué gano yo? ¿Qué gana el mundo? Si colaboro con este cambio. Y entonces cuando ya lo tengo claro, vamos al knowledge, vamos a aprender ahora sí, vamos a practicarlo y que esto se mantenga. Entonces, con estos planes tenemos la parte del ADCAR que otra vez no es el hilo conductor que nos permite medir el avance. O sea, esta es un concepto, es un modelo, pero también es una herramienta. Entonces vamos aplicando desde el principio, oye, vamos a hacer la implementación de SAP, o vamos a cambiar la cultura, o vamos a hablar de igualdad, de integración, etcétera. Pero la gente ya sabe por qué. Bueno, más bien es una norma y lo tienes que cumplir. Entonces medimos en cada parte de antes del proyecto, durante el proyecto, en diferentes etapas y después, cómo vamos progresando, si ya entendí, si ya tengo la conciencia de por qué el cambio, si ya quiero, si ya sé, si ya puedo y si lo continuaré haciendo. Entonces, esta es otra herramienta muy, muy valiosa para ir midiendo cómo vamos, ¿no? También el concepto del PROCI Project Change Triangle, o PROCI Project Change Triangle, el PCT. Sí hablamos del patrocinio, sí hablamos de que tiene que ser un proyecto para que eso lo logremos. O sea, no es de contentillo o como se me vaya ocurriendo, sino también esto es una herramienta poderosa, porque tú fijas tus objetivos, cuáles son los objetivos de negocio, donde gestionar el cambio va a hacer la diferencia, donde recursos humanos, y entonces haces tu evaluación del 1 al 30, cómo está mi nivel de patrocinio en la gestión del cambio, cómo está mi efectividad en el project management y cómo está mi efectividad en change management, ¿vale? Y descubrimos también en estas mejores prácticas, bueno, que si quiero hacer un cambio, ¿qué necesito? Para los mensajes institucionales necesito que los dé el consejero delegado. Con 45% son los mensajes más efectivos, los mensajes de negocio, esta persona los debe dar, pero los mensajes que impactan a cada colaborador lo debe de dar su supervisor inmediato.
habilitar a estos roles para que gestionen el cambio correctamente y no nada más digan, pues ahí dijeron que y lo tienen que hacer. Esa es una tarea que nosotros como recursos humanos podemos hacer y está en nuestras manos hacerlo. Habilitando para gestionar ese cambio a cada uno de los roles en lo que tienen que hacer para ser exitosos. Hablábamos de los líderes ejecutivos en su rol de sponsors, no de jefes que dan la instrucción, sino el rol del patrocinador del mismo, Active and Visible Deal Coalitions y Communicate. A profesionalizar la forma como organizamos estos elementos y para eso hay certificaciones fenomenales de ProSci que nos ayuda a entender cómo orquestar todo esto de lo que estamos hablando, un proceso estructurado, herramientas, empoderar a otro. No es de casualidad ni se da por ósmosis. Los equipos de proyecto también tienen que tener que no es solo dar instrucciones, sino a quién se lo dan. Me tocó un proyecto interesante, un alemán dirigiendo un proyecto en México, 2 culturas distintas. No, espérate, necesitas algo distinto en tu equipo de proyecto o en tu liderazgo. A los managers, por supuesto, ayudar de manera efectiva en sus reportes directos y a los empleados en general a transitar por su propio ADKAR. Entonces, cuando estamos hablando de que los change practitioners diseñen un proceso, se trata de 3 fases que tenemos en las mejores prácticas, ¿no? Y en la metodología de proceso. Preparas tu cambio, ¿no? Con una idea, a ver cuál es la brecha que tengo que hacer, aplicando herramientas de diagnóstico poderosas, ¿no? El índice, el impacto, el PST que ya vimos, el ADKAR que ya vimos en el webinar anterior, la matriz de riesgo, ¿no? El modelo de riesgo de ProSci. Ejecutas tus planes, diseñas tus planes y los ejecutas. Pero aquí el plan de comunicación es decir, recuerda y descubre la importancia que estés habilitado en procesos de transformación y asegura que el cambio se mantenga para que eso sea realmente una inversión y no un gasto. Son 3 etapas importantes que como recursos humanos hay que hacerlo, hay que diseñarlo, hay que ponerlo en blanco y negro. Es una estrategia. Y luego mídelo porque esto es hard. Y acuérdense que está ligado con resultados de negocio y adentro del triángulo ya los fijamos originalmente. Entonces define cuál es el éxito que esperas, cómo están para lograrlo tu liderazgo, tu patrocinio, tu project management, tu change management y cómo vas contra el plan para lograrlo y luego mídenlo. ¿Qué estás logrando? ¿Estamos a tiempo o no? Y como veíamos, el cambio es individual y depende del cambio personal. Define qué es lo que necesitas para lograr y mídelo. En ADKAR lo medimos del 1 al 5. Si no tienes de 4 y 5 para arriba, no puedes pasar a la siguiente casilla. Es el punto de barrera. Y luego las actividades de Change Management basadas en las mejores prácticas, en las Best Practices Audit que tenemos. Entonces, esto lo vuelves tan tangible y tan medible que es fenomenal. Ahora sí, casi para terminar, después de todas estas ideas que hemos compartido y gracias para su participación, por favor, desde su parte, ¿cuáles deberían ser los roles de recursos humanos ahora? ¿Qué dirían? Con todo lo que hemos reflexionado, por favor entren a polep.com, /faculta group, está arriba de la pantalla y compártanos, por favor, ¿qué dirían en esta reflexión que hemos hecho juntos? Tomen su móvil, tomen su otra pantalla. Gestión del cambio. Facilitador del cambio. Cada palabra, si lo pueden poner en una palabra, mejor, porque así se va a ver mejor la imagen. Pero estamos hablando del tema de cambio. Tomarlo en serio. Tomarlo en serio. Gestor del cambio, cultura del cambio, facilitador del cambio y la cultura. Y la cultura es un proceso de cambio. Y empieza o se trabaja con la mentalidad. Veíamos hace recientemente un cliente, pero vamos a hacer la gestión del cambio de tu proyecto. ¿Sabes que cómo va a cambiar todo? Mejor hacemos la gestión del cambio de tu mindset, de cómo están viéndose a sí mismos, a vosotros mismos. Entonces, desde esa perspectiva, el rol es completamente distinto. Y entonces se vuelve una función estratégica.
se vuelve una mentalidad totalmente distinta, ¿no? De prosperidad en lugar de una función. Y entonces estás de brazo derecho del director ejecutivo de la compañía, porque no solo estás respondiendo, sino le estás proveyendo de soluciones y tú sabes de qué estamos hablando. Pues con todo esto abro el micrófono, además de invitaros a que se animen y se formen, porque esto no es, no es, ¿cómo se llama? No es un monólogo. No se improvisa, Maite. Y tenemos hay una nueva fecha, tenemos una nueva fecha de formación en gestión del cambio de PROCI en abril. Cuéntame, Maite. A ver, pues mira, la primera pregunta, primero, gracias por la exposición, porque bueno, abres retos, pero abres muchas oportunidades. Y ahora recursos humanos está en un momento complejo y a la vez de un libro en blanco por escribir. Primera pregunta, que sé lo que me vas a contestar, porque yo estuve en la presentación de los resultados del informe que has comentado con COE, pero yo la hago. A ver, y esta pregunta es de José. ¿Cómo debería ser la gestión del cambio si la pandemia se convierte en algo estructural y no coyuntural? Hombre, tanto como la pandemia estructural, pero sí es verdad que tenemos que estar acostumbrados a que, como vosotros decíais, el futuro es cambio. ¿Cómo Sí, manejamos eso? y lo comentábamos unos momentos. Muy poderoso, porque decir, aprovecha esto para tirar todo lo que no sirve, tienes el mejor pretexto para hacerlo. Y entonces, si la pandemia vino a marcar una nueva estructura, nuevas formas de trabajar, o sea, yo vengo a la oficina porque me gusta venirme en bicicleta y hago ejercicio, pero pues yo ya puedo trabajar muy cómodo desde casa. ¿Cómo lo hago esto de una manera estructural? Aprovecho para diseñar formas de trabajo distintas, estructurales, para poder trabajar con eso y sin eso. Y no solo para la pandemia, para lo que venga. Que todavía no lo vemos. Otra pregunta es ¿cómo acostumbrar a los compañeros? Bueno, espera, ¿qué hace aquí José? Vale, nada, no es un comentario al hilo de lo que decías tú. Pregunta. Se me ha colado otra de Samuel. Bueno, pues primero la de Samuel. Prioridad de negocio. ¿Con qué prioridad de negocio te quedarías para este nuevo periodo 2021-2025? Pregunta del millón. Depende la industria, pero la prioridad del negocio es poder reimaginar qué viene, tomar conciencia de ese entorno, ser observadores de nosotros y rediseñar teniendo a la persona como centro. Cada persona importa. Una persona que le da una gripita no es cualquier cosa, valga la expresión, ¿no? Amalia pregunta, que es la pregunta que tenía yo aquí, ¿es recomendable que los compañeros del comité de dirección tengan algún tipo de formación específica previa a abordar un proceso de gestión del cambio, para que lo entiendan? No sé si previa, pero el éxito del proceso de cambio es cuando ellos entienden su rol, de qué se trata y descubren el impacto que tiene la persona para el éxito de sus proyectos y de sus propios indicadores. Y la formación sirve precisamente, digamos, para un proceso de evangelización, de concientización, porque estamos hablando del ADCAR, ¿no? Crear esa conciencia y luego saber cómo hacerlo. Nos pregunta también, Juan, si tenéis identificados o puedes aportar algunos indicadores para apoyar el retorno de la inversión en programas de este tipo. Totalmente, y me gustaría mejor enviarlos, pero lo que tenemos, y lo vimos en el webinar pasado, son 6 veces mayor la probabilidad de éxito. Esa es una. 2, las compañías que tienen un mejor nivel de capacidad de gestión del cambio, sus proyectos salen 65% con mayor índice de éxito que aquellas que no. Si tú multiplicas cuál es el retorno de la inversión de los proyectos de negocio, cuánto, y tenemos la calculadora para eso, cuánto de eso depende de que las personas quieran, puedan y sepan, te está viendo cuál es la pérdida que podrías tener o la ganancia de lograrlo a tiempo. Por ahí en esa línea, muy concreto y muy de números. No tenemos más preguntas, por lo menos que yo vea. No, ya no tenemos más preguntas. Pues y además, mira, como son las 13:59, casi que lo hemos cumplido a rajatabla.
pues damos por finalizado aquí el webinar. Ya os digo, no veo más preguntas. Si llega alguna después, estaremos encantados, sobre todo Julián, que es el experto de contestároslas. Yo me he quedado con un montón de notas, que me gusta siempre tomar nota de los webinars que hacemos, y algunas frases son como muy paradigmáticas. Me quedo con una que me ha encantado, y es: gestionar el cambio no es hacer un plan de comunicación ni un plan de formación. Que yo creo que es graso error. Cada que veo eso lloro, porque creen que con eso ya van a tener los resultados de negocio y fracasan. Por eso me dedico a esto, desde que estaba en SAP. Sí, nosotros tendremos que empezar, yo creo que a contar también iniciativas de compañías que lo están consiguiendo, que lo están haciendo en sectores muy diversos. De hecho, la semana pasada contasteis, por ejemplo, en el panel con 3 empresas súper diferentes, pero que están trabajando con buenos resultados en la gestión del cambio. Y no siempre con vosotros como clientes, que eso también hay que decirlo, ¿eh? Para que no se vea que un afán excesivamente comercial. Está Navantia, una compañía, pues bueno, todos conocéis el contexto en el que se mueve Navantia, está dando unos pasos muy acelerados en torno a cómo afronta la gestión del cambio con un colectivo muy diferente al que, por ejemplo, pueda tener Mafre, que también intervino. Y la tercera empresa, se me ha olvidado, Julián, recuérdamela. Securitas también. Exactamente, Securitas Direct, con un entorno más de, pues muy agresivo en cuanto pues al foco muy centrado en resultados, ¿no? Así es que Y de bueno, las primeras dos tenemos a personas certificadas en gestión del cambio, ¿no? Afortunadamente. Y utilizan la cara en algunas partes. Perfecto, pues lo dicho, muchísimas gracias a todos, ha sido un placer y nada, os veo espero en breve. Un abrazo a todos y cuidaros mucho. Escríbanme cualquier cosa. Maite, de nuevo, muchísimas gracias por este foro Por tan supuesto. interesante y que todos vosotros que tengáis muy buena tarde. Gracias. Un abrazo, chao.